Hoy estamos 29, ¿ok? Y nos quedarían 2 clases más, que son la clase del 6 y la clase del 13, perdón, antes de la semana de exámenes. ¿Ok? He hecho una muy pequeña modificación a la clase hoy, así que por ahí son un par de imágenes que no la van a ver en esta presentación, pero pueden tomar los puntos o lo colocan, pero yo no creo que tengo cerrada la posibilidad de modificar las diapositivas. ¿Ok? Lo pueden ustedes colocar también. El tema, en la parte 2 de los minerales, pues veríamos la próxima semana, que es el 6. Y bioquímica de los alimentos, el 13. Y con eso cerramos. ¿Ok? Y con eso cerraríamos y entramos ya en el otro parcial, en la temática 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué minerales vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de calcio, de hierro, de fósforo, magnesio y zinc, si mal no estoy. Tengo estas diapositivas. ¿Ok? 村人をカバネから逃がすためにかつて影行様の命で作られた。影行、狛江影行殿か。ご上司様ですね。バカな。カバネにそんなことができるか。これは金属皮膜だ。カバネの。Okay. Y vamos a también hablar una introducción del por qué ciertos minerales tienen más importancia que otros. ¿Okay? Al igual que la clasificación de los minerales. ¿Ya? Okay. Si bien es cierto, ustedes saben que tenemos muchos minerales que componen la tabla periódica, no todos los minerales realmente son considerados importantes. ¿Okay? ¿Qué se considera entonces un mineral esencial o un elemento esencial? ¿Okay? Que son justamente estos micronutrientes que vamos a hablar el día de hoy y la próxima semana. ¿Okay? Recuerden que desde hace 2 semanas hemos comenzado a hablar de los micronutrientes y una vez más recuerden que los micronutrientes lo que tienen es como papel el de regular las funciones corporales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace o qué características permiten que un mineral sea un mineral esencial de otros? Como dice la palabra, esencial será aquel mineral que el cuerpo lo requiera para que se puedan dar las funciones corporales. ¿Ok? Funciones que, dependiendo del mineral que estemos hablando, pues serán funciones específicas de los mismos. ¿Ok? Para que este mineral sea considerado esencial, debe cumplir o debe tener 4 características. En primer lugar, que este mineral pueda ser medible. Cuando hablamos que un mineral puede ser medible, es que este mineral podemos nosotros determinar la cantidad que se encuentra en sangre. ¿Ok? En segundo punto, no solamente es importante el que se lo puedan cuantificar, sino que también lo cuantifico para poder determinar qué cantidad o qué concentración del mismo debe tener para evitar entonces las toxicidades o las deficiencias. ¿Ok? En pocas palabras, el mineral esencial debe ser un mineral que se pueda cuantificar
y que sus concentraciones puedan ser claramente establecidos sus límites, ¿ok? Para evitar toxicidades o deficiencias, ¿ok? Ya sea por arriba o por abajo de las concentraciones permitidas, ¿ok? Tercer punto, que cuando nosotros estemos hablando de alguna alteración, especialmente cuando hablamos de deficiencias de dicho mineral, este déficit me pueda producir u ocasionar signos o síntomas, ¿ok? Por eso lo pongo como ocasionar alteraciones palpables o visibles. Por ejemplo, hablamos del hierro. Sabemos que el hierro, cuando tenemos una deficiencia del hierro, ¿verdad? Una de las características es la facie pálida, ¿ok? Es la palidez. Y en cuarto lugar, perdón, que sus alteraciones, ¿ok? Las alteraciones de estos minerales considerados esenciales sean ocasionados por una alteración bioquímica o por alguna causa fisiológica, ¿ok? Esas son entonces las 4 características que un mineral debe tener para poder entrar en este grupo de minerales esenciales. Como decía, tenemos muchos elementos en la tabla periódica, pero no todos estos elementos son considerados esenciales. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los elementos, pues tenemos un sinnúmero de clasificaciones. ¿Ok? La clasificación que les voy a mencionar aquí difiere de la clasificación de Krauss. ¿Ok? Por lo que he hecho un consenso de varias y con fines para poder ser tomados en cuenta en los exámenes, nos vamos a mantener entonces con esta clasificación que yo les estoy proponiendo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo eso? Porque, por ejemplo, yo los he clasificado en macroelementos, microelementos y oligoelementos. ¿Ok? Pero existen otras clasificaciones en donde hacen una subclasificación entre los oligoelementos y elementos ultratasas. ¿Ok? O tasa y ultratasa. Entonces, para que no haya esta diferencia de criterios, vamos a tomar en cuenta esta clasificación en donde vamos a clasificar los elementos según los requerimientos dietéticos, ¿ok? Los requerimientos diarios en macroelementos, microelementos y oligoelementos, ¿ok? Algo extra a acotar es que, si bien es cierto, sabemos que los microelementos o dentro de los microelementos tengo el hierro y el hierro participa en un sinnúmero de funciones, ¿ok? Por su característica de ser un metal, que es lo que va a pasar con muchos de ellos, no puedo yo considerarlo un macroelemento, ¿ok? Porque si bien es cierto, participa en un sinnúmero de funciones y es necesario un consumo, ¿ok? Diario de ellos, debo tener muy en cuenta sus cantidades por el hecho de ser un metal. Por lo tanto, no puede ser considerado un macroelemento, ¿ok? Y entra con el riesgo de toxicidad como un grupo de este mineral como forma parte del grupo de los microelementos. ¿Ya? Con un ejemplo se va a hacer más fácil lo que digo. Entonces, para clasificar, yo tengo entonces que tener en cuenta 2 cosas. Los requerimientos, ¿ok? Qué tantas funciones mantiene este mineral y si este mineral, por ser metal, tiene un alto riesgo de toxicidad, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esos 2 criterios, clasificamos en macro, microelementos y oligoelementos, ¿ok? Macroelementos, recordemos de todos aquellos elementos que sabemos que forman parte de un sinnúmero de funciones en el cuerpo y que a su vez, al no ser minerales, pues también tengo esa libertad o esa soltura de que no me van a producir un riesgo tan alto, aunque también saben que pueden producirlo, ¿ok? Pero no tanto como los metales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos macroelementos? Azufre, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro, ¿ok? Cuando hablamos de agua, les dije que no íbamos a hablar de los electrolitos, porque aquí vamos a meter justamente a esos elementos, ¿ok? Microelementos, lo que les decía, y aquí tomo principalmente el hierro y el yodo, saben que intervienen
en la formación de hemoglobinas y en la formación de hormonas tiroideas. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que son metales. Entonces, si bien es cierto, tiene un gran papel, no puedo darlo en las mismas cantidades que si fuera el sodio o fuera el potasio. ¿Ok? Entonces, lo que caracteriza a mí los microelementos es que por su riesgo de toxicidad debo ser consumidas en cantidades menores que los macroelementos. ¿Cuáles son estos? Hierro, yodo, flúor, cloro, cobalto, zinc y manganeso. Y finalmente tengo los oligoelementos, ¿ok? Los oligoelementos, pues, las cantidades de consumir son muchísimos menores que los otros porque tienen un elevado riesgo de toxicidad, ¿ok? Aquí entra el silicio, el níquel, el cromo, el litio, el molibdeno y el selenio, ¿ok? Debemos tener en cuenta, ¿ok?, que todos los minerales que no logran ser absorbidos a nivel intestinal serán excretados por vía fecal. ¿Ok? Por ahí sabemos que ciertos minerales, como será el caso del calcio, ¿ok? Saben que el calcio tendrá una vía de excreción renal. El potasio también tendrá una vía de excreción renal, al igual que el sodio. ¿Ok? Pero la mayoría de ellos serán excretados por las heces. No olvidar de estos 3 electrolitos, ¿ok? Especialmente porque sabemos que la consecuencia de una alta cantidad de consumo de calcio será su precipitación a nivel renal y conjunto con la formación de litos, ¿ok? A ese nivel. ¿Ok? Que una vez que un mineral es absorbido, ¿verdad? Por las células en borde en cepillo, ¿ya? Vamos a ver que existen mecanismos que dependerán mucho de las concentraciones del mineral, pues podrán entrar por transportes pasivos o podrán entrar por transportes activos, ¿ok? Para luego finalmente salir por la membrana vasolateral del enterocito, para luego ir pues a circulación portal y llegar hacia los ciclos en donde intervengan en la formación, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de hierro, pues tendrá que entrar al ciclo de las porfirias para formar las hemoglobinas, ¿ok? Y bueno, lo que les mencionaba de los transportes pasivos activos, ¿ok? La mayoría se va a dar por transportes activos, aunque una vez más vamos a ver que el transporte activo versus el transporte pasivo dependerán de las concentraciones, ¿ok? Sino que al depender de las concentraciones luminales y los minerales, es por eso que pongo que habitualmente el paso de estos electrolitos serán por transporte. Chicos, ¿me escucharon? Que tuve un bajo de internet. ¿Me escucharon? Se entrecortó un poco, doctor. Aunque se entrecortó. Perdón un ratito. Ok, ¿hasta qué parte me escucharon, chicos? Perdón un ratito.
concentraciones luminales están en baja cantidad, ¿ok? Por eso es que lo pongo como que habitualmente el paso se da, ¿ok? Habitualmente el paso se da porque las alimentaciones de la población suelen ser carentes en estos minerales. Si hubieran altas cantidades, altas concentraciones luminales, pues no van a utilizar este mecanismo de transporte, ¿ok? Sino transporte pasivo. Hasta ahorita, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Continuamos, déjame alguna reacción para saber si me están escuchando. Sí, doctora. Ok. Pregunta, ¿qué es la biodisponibilidad? Ya están viendo bioquímica, perdón, ya vieron bioquímica. Una sustancia que esté disponible, o sea, que se encuentre en la circulación, que ya esté en la circulación. Perfecto, ¿verdad? Valga la redundancia, es la cantidad de X sustancia que está disponible en el torrente sanguíneo. En este caso, estamos hablando de minerales, por lo tanto, la biodisponibilidad es la cantidad de X mineral que se encuentra en la sangre. ¿Ok? La biodisponibilidad de los minerales dependerán de ciertos factores, ¿ok? Y los factores dependerán del mineral que estemos hablando, lo vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque hay factores nutricionales, como son las carencias de los alimentos, hay factores fisiológicos que también van a alterar la biodisponibilidad. Lo que pasa es que si son factores fisiológicos, no son factores patológicos. La demanda. A diferencia de factores nutricionales, como vamos a ver, por ejemplo, la fibra, que es un componente sumamente importante de la dieta, pero tampoco debe ser consumido de manera desmesurada, porque puede dificultar la absorción a nivel intestinal y por ende se excretará el mineral y reducirá la biodisponibilidad. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? Una vez más, cualquier causa que altere la biodisponibilidad del mineral serán factores que van a impedir que el mineral sea absorbido, cuando hablo de este tipo, o que necesite de altas demandas. Déjenme ver si me logro ir a otro lado. Ok, ¿sí me escuchan ahí, chicos? Sí. Ok, ¿hasta qué parte me escucharon? Hasta la parte que decía que cualquier causa que altere la biodisponibilidad impide que el mineral sea absorbido. Ok. Eso cada vez que hablemos de factores nutricionales, ¿ok?
Cuando hablemos de factores fisiológicos, pues no va a ser por impedimento de algo que permita su absorción, sino más bien tendré una alta demanda, ¿ok? Y por eso las cantidades disponibles a nivel sanguíneo serán bajas, porque mi cuerpo está usando. Entonces, partamos de esos dos principios, que ambas causas va a alterar la biodisponibilidad, sino que una por altas demandas, cuando hablamos de estados fisiológicos, y otra más bien cuando hablamos de impedimento, ahí sí, de la absorción, pero por factores nutricionales. ¿Ok? Vamos entonces a hablar del calcio. ¿Ok? El calcio sabemos que es uno de los minerales que más abundan. ¿Ok? Sin embargo, este calcio va a encontrarse, el 99% del mismo se encontrará almacenado, siendo apenas el 1% de todo el calcio disponible, ¿ok? O circulante, ¿ok? O circulando. Este 99% de calcio, recordemos que va a encontrarse depositado a nivel óseo, ¿ok? En los huesos, perdón, en los dientes, si bien es cierto, los dientes son huesos, ¿ok? Van a tener una menor cantidad. Aquí va a entrar un papel mucho más importante el flúor más que el calcio, ¿ok? Y es que el calcio lo que le va a proporcionar a mis huesos es esa resistencia, esa dureza lo suficientemente alto para evitar que fuerzas externas lo rompan. Por eso es que este calcio, que va a formar el 99% de nuestros huesos, lo que va a permitir es formar los famosos cristales de hidroxiapatita. ¿Ok? Yo les decía que en los dientes sí tenemos calcio, pero no tanto como el flúor, porque se ha visto que el flúor permite incluso o le da incluso una resistencia mayor. Por eso es que los dientes, son o pueden prácticamente comer casi, podemos comer casi todas las cosas o muchas de las cosas y no ocasionamos la ruptura de los mismos, ¿ok? Sino que en el caso del flúor vamos a hablar de formas cristales de hidroxifluor. Chicos, denme un segundo que algo está pasando en la universidad con el tema de inglés, así que discúlpenme un ratito, ¿sí? Almacenado ese 99%. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa biodisponibilidad, estamos prácticamente hablando de ese calcio que está en 1%, ese 1% de calcio que está circulando. Este 1% de calcio sabemos que puede ser calcio libre, o también conocido como calcio iónico, ¿ok? O puede ser el calcio sérico, ¿ok? O el calcio formado o unido, puede ser o calcio sérico o calcio iónico, ¿ok? El calcio iónico, o también conocido como calcio libre, es aquel calcio que es el que se va a movilizar libremente, ¿ok? Mientras que el calcio sérico es la suma de el calcio libre más el calcio unido a otros complejos, ¿ok? Como por ejemplo, el calcio unido a la albúmina o el calcio unido a otras proteínas u otros aniones, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes realicen determinaciones sanguíneas de calcio, ¿ok? Lo que yo voy a determinar realmente es este 1%, no es el 99%, ¿ya? Y cuando haga las determinaciones, lo que me interesa saber es las cantidades de los dos tipos de calcio, el calcio sérico y el calcio iónico, ¿ok? Será el calcio iónico, ese calcio libre, que es el que va a permitir que se produzcan las diferentes funciones corporales, ¿ok? Tenemos que la mayoría del calcio se va a absorber en los segmentos distales del intestino, ¿ok? Sin embargo, también va a haber una parte de absorción de calcio a nivel duodenal, ¿ok? A nivel del duodeno 2, en donde tenemos todavía un medio ácido para su absorción, ¿ya? Y como les decía, el transporte de absorción del hierro
puede ser activo o pasivo, y ya sabemos que de qué depende el tipo de transporte de las concentraciones luminales del calcio. ¿Ok? Aquí, cuando hablamos del transporte activo, ¿verdad? El transporte activo es aquel que se va a dar a nivel del duodeno, lo que yo les decía, o en ilion proximal. ¿Ok? En donde todavía se va a dar a nivel del duodeno e ilion proximal. Recordando que el duodeno, el medio es ácido y se sabe que es el medio que más cantidad de calcio se va a poder absorber. ¿Ok? Para que se absorba por este mecanismo, hay que recordar tres cosas, o tomar en cuenta tres cosas, tres factores. Una, la concentración. Otra, el requerimiento de proteínas de unión. Y en tercer lugar, de qué necesito de vitamina D. ¿Ok? Si yo tengo bajas concentraciones luminales, automáticamente el hierro, el calcio se va a absorber solamente a este nivel, a nivel de duodeno o de ilion proximal, y necesitará de proteínas de unión, que son las calvindinas. ¿Ok? Estas proteínas de unión permitirán que el calcio que está en bajas concentraciones luminales, por acción de la vitamina D, pueda ser absorbido a este nivel. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo una dieta que contiene altas cantidades de calcio, ¿ok? Pues será o se absorberá en todo el trayecto del tránsito intestinal, ¿ok? En todo el tránsito, en todo el intestino delgado, ¿ok? Y este no requiere ni de la vitamina D ni de las proteínas de unión. Simplemente pasa libremente el calcio de la luz intestinal a las células de borde en cepillo. Aquí quiero aclarar algo. Si ustedes leen Krauss les dicen que el principal mecanismo de absorción del calcio es a través del transporte pasivo. ¿Ok? Yo diría que es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque depende de qué tanta cantidad de calcio consume el sujeto. ¿Ok? En poblaciones donde hay un bajo consumo, pues entonces tendremos que tener en cuenta que será el transporte activo y necesitaremos necesariamente del aporte de la vitamina D. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos, esta aclaración? Sí, doctora. Ok, entonces no olvidarse que el transporte para la absorción del calcio dependerá de las concentraciones. Si tengo altas concentraciones, pues será por un transporte activo y no necesito ni de la vitamina D ni necesito de las proteínas de unión. Y se puede absorber en todo el trayecto. ¿Ok? Sin embargo, si tengo bajas concentraciones, usaré duodeno, o se absorberá duodeno o ilion proximal. ¿Ok? Siendo preferentemente el duodeno, porque tengo un medio ácido, el medio ácido facilita su absorción. ¿Ok? Y recordar que aquí sí necesito de buenos niveles de vitamina D para que mediante una proteína de unión, que son las calvindinas. ¿Ok? Las calvindinas van a permitir que junto con el calcio, con la vitamina D, puedan ingresar por la célula borde de cepillo. ¿Okay? Lo que les decía, ¿verdad? Que el calcio se absorbe mejor en un medio ácido, por eso es que va a tener una gran afinidad en la absorción a nivel del duodeno. ¿Ok? Esto es cuando hablamos de suplementación, pero yo les voy a dar un dato. ¿Ok? Las formas en que podemos encontrar el calcio y recordar que el calcio libre, yo les decía que era este calcio que se movilizaba, este calcio que me permite que realmente se den las diversas funciones del calcio. ¿Ok? Yo les hablé una que era la de depósito, la de permitir la resistencia al hueso formando los cristales de hidroxiapatita. Pero recuerden que también que cuando hablo de calcio, hablo como funciones también excitador de las membranas, ayuda a la conductividad, a la conducción eléctrica del corazón. Esos papeles que les estoy hablando justamente producidos por el calcio libre. ¿Okay? Por eso es que siempre que ustedes hagan las determinaciones en sangre, ya me interesa saber la cantidad de calcio libre y de calcio sérico. Calcio sérico es la suma de todo, el total de calcio que yo tengo, de ese 1% que hablaba.
¿ok? Y luego de ese 1%, ¿cuánto es el que tengo en sí disponible? Y es el que va a permitir las funciones como tal. Mucho cuidado con el calcio que se encuentra de manera natural en ciertos alimentos, ¿ok? Como son el calcio añadido o unido en forma de oxalatos, ¿ok? Porque los oxalatos de calcio, ¿ok? Es un tipo de calcio que no puede desprenderse y forman abones, ¿ok? Y estos más bien serán excretados por vía fecal o pueden más bien excretados por vía renal. Cuando son excretados por vía renal, es que viene el inconveniente y se producen los famosos litos, ¿ok? Los famosos cálculos. Si bien es cierto, existe una predisposición familiar a la formación de litos, ¿ok? También hay un componente nutricional de por medio, ¿ok? Un componente nutricional que ya lo vamos a hablar. ¿En qué alimentos abunda el calcio en forma de oxalato? Por eso es que hay que tener en cuenta el consumo excesivo de los mismos, ¿ok? Y por ende, y por supuesto, si tengo yo un consumo exagerado de calcio en forma de oxalato, ¿reducirá o no la biodisponibilidad del calcio? Sí, sí lo va a reducir. Claro, porque recuerden que mineral que no es absorbido a nivel intestinal es mineral que va a alterarse su biodisponibilidad. Hablemos que biodisponibilidad es igual a la cantidad de ese mineral en sangre, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a tener esa forma libre, que es la forma activa. Entonces, cuando yo hablo de la biodisponibilidad del calcio, tengo que hablar de factores, de aquellos factores que me van a alterar las concentraciones del mismo, ¿ok? Entonces, los tengo un poco mezclados, voy a tratar de enfocarlos. ¿Cuáles son esos factores fisiológicos que afectan la biodisponibilidad, pero no porque hay una pérdida, sino porque hay una gran demanda? ¿Cuáles son esos factores de alta demanda? El crecimiento, especialmente cuando hablamos niños de 8 o 9 años, ¿ok? Niños de 8 años en adelante, cuando estamos hablando de la adolescencia también, ¿ok? Entonces, niños y adolescentes, estamos hablando del crecimiento, del embarazo, ¿ok? La lactancia y, por supuesto, lo he puesto aquí, no es fisiológico, ¿ok? La desnutrición. Si hablamos fisiológico, serían los 3 primeros, ¿ok? Embarazo y lactancia. No olvidarse que en el caso del embarazo y la lactancia, quien se va a afectar es la madre, no el niño. ¿Ok? Va a reducir la biodisponibilidad de la madre. Por supuesto, si se sigue manteniendo ese bajo consumo, puede también llegar a afectar al niño. Por eso hay que hacer mucho énfasis en el segundo trimestre del embarazo, cuando hay que incrementar las demandas de calcio. ¿Ya? En la lactancia se lo mantiene para poder preservar el calcio de la madre, ¿ok? Porque la madre siempre va a tener en su leche calcio. Lo que pasa es que lo va a tomar de las reservas maternas, ¿ya? Entonces, las 3 primeras serían causas fisiológicas por una alta demanda. La desnutrición sería más bien por una deficiencia, ¿ok? También, por supuesto, la desnutrición va a afectar la biodisponibilidad del calcio. ¿Qué más? Tenemos la baja exposición solar o el pobre consumo de vitamina D, ¿ok? Especialmente cuando hablamos que este factor va a alterar la biodisponibilidad, cuando tengo bajos consumos de calcio. ¿Okay? Recuerden que la vitamina D es necesaria solo y únicamente si tengo un bajo consumo de calcio y por ende necesitaré un transporte activo que requiere vitamina D. ¿Ya? Otro que es fisiológico es el envejecimiento, sino que el envejecimiento no es un factor de alta demanda, sino más bien por una pérdida, por una atrofia de las vellosidades intestinales y por ende reduce la capacidad de absorción, ¿ok? Entonces, es un proceso fisiológico en donde tengo que incrementar los requerimientos de calcio, pero no es porque existe una alta demanda de las vellosidades intestinales de absorción, ¿ya? La acloridria, recuerden que habíamos dicho que el medio ácido facilita la absorción de calcio, ¿ok? Mucho cuidado con este componente.
Porque la acloridria puede ser patológico porque tengo algún problema, ¿ok? De mis células parietales, ¿ok? Y no estoy produciendo ácido clorhídrico, ¿ya? También está asociado al envejecimiento, pero puedo tener también una acloridria producto de una iatrogenia. ¿Y cuando hablo de una acloridria producto de una iatrogenia? Cuando consumo de manera excesiva inhibidores H2 o inhibidores de la bomba de protones. En pocas palabras, estoy hablando del consumo desmesurado de todos los soles, omeprazoles, pantoprazol, o estoy hablando de la ranitidina, famotidina, que muchas personas piensan que la gastritis solamente la puedo tratar consumiendo desmesuradamente estos fármacos. Y no estamos viendo que el consumo excesivo y prolongado, ¿okay?, de estos fármacos lo que van a ocasionar es una disminución de la producción de ácido clorhídrico y por ende van a alterar la biodisponibilidad del calcio. ¿Ok? Y luego tengo yo 4 componentes que sí son nutricionales, ¿okay? De factores nutricionales, como son los oxalatos, los ácidos grasos, especialmente cuando hablo de grasas saturadas, los fitatos y la fibra. ¿Ok? Los oxalatos son un tipo de calcio que por su forma química no puede desprenderse el calcio, ¿ok? El calcio, y se producen masas duras. Entonces, estos oxalatos se encuentran presentes en alimentos de color verde. Especialmente, ¿qué alimentos ricos en oxalatos? La espinaca. Así que si bien es cierto, la espinaca tiene altas cantidades de calcio, no olvidarse que ese calcio está en forma de oxalato. ¿Ok? Por lo tanto, aquellas personas que consumen de manera, o consumen en grandes cantidades, ¿ok? Como son los veganos, pues en ellos podría haber un riesgo de producir, en primer lugar, un descenso de un descenso en la biodisponibilidad de calcio y por otro lugar, el riesgo de formar litos. ¿Ok? Las grasas van a formar, al igual que los oxalatos, a nivel intestinal, ¿verdad? Los oxalatos no permiten que se desprendan, mientras que los ácidos grasos, especialmente tipos saturados, lo que hacen es englobar el calcio y van a formar entonces estas partículas, no van a permitir que el calcio se absorba y por lo tanto va a ser excretado por las heces. La fibra es un componente muy importante, 30 gramos al día, porque si no también hará este componente que englobará el calcio e impedirá que se pueda absorber y va a ser excretado por las heces. Y los fitatos, vamos a hablar que es un tipo de fibra, perdón, es un tipo de fósforo, ok, vamos a hablarlo más adelante, fósforo presente en los alimentos de origen vegetal, ok, sino que se lo conoce con el nombre de fitatos y que impide asimismo la absorción de calcio, ok. Cuando entonces nosotros hablamos de calcio, ok, tenemos que tener ciertas factores o características en cuenta. En primer lugar, las etapas fisiológicas que necesitamos, ok, como habíamos hablado, ¿verdad? A nivel de a los 8, 9 años, ¿verdad? Que estamos próximos a la adolescencia es cuando más necesitamos incrementar las demandas, ¿ok? Luego, las demandas no deben ser excesivamente altas, pero sí tener en cuenta que nuestros primeros 25 años de vida son o es la etapa que mayor cantidad de calcio logramos absorber por las vellosidades intestinales. ¿Ok? Pasados los 25 años, la capacidad del calcio de absorberse reduce. ¿Ok? Por eso es que debemos mantener un consumo alto, no digo extremadamente alto, pero sí un consumo alto de calcio. ¿Ok? Hasta que cuando estamos próximos a ser adultos mayores, que son 65 para arriba, bueno, aquí lo ponen en la gráfica a partir de los 50, ¿ok? Pero recordar que los adultos mayores, por el envejecimiento de sus vellosidades intestinales, deben incrementar casi a la par de un adolescente. No porque van a formar huesos,
sino para evitar aquellas fracturas espontáneas, porque sabemos que hay una gran pérdida de calcio por vía fecal. ¿Ok? ¿Qué exámenes entonces debemos determinar? Siempre, 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 antes de suplementar. Lo vimos en la clase, hace 2 clases. ¿Quién se acuerda? Lo mencioné. Cuando hablaba de vitamina D, hablé de calcio. ¿Qué pruebas debemos entonces hacer? También se los dije hace un momento. ¿Qué pruebas hay que hacer, chicos? La prueba del calcio sérico. ¿Qué más? Prueba de orina. ¿Qué específicamente vas a hacer en la prueba de orina? La prueba orínica de orina, a menos que tú pidas un examen específico que se llama Pirilings D, ¿ok? Que es justamente para ver la pérdida renal, ¿ya? En el chat les acabo de colocar, chicos, las 4 pruebas, ¿ok? Esas 4 pruebas serán mandatorias cada vez que ustedes requieran suplementar. De esta imagen que tenemos aquí, ¿ok? De esta imagen que tenemos aquí, por supuesto, deberán suplementar en aquellas etapas de alta demanda. A un niño generalmente no se lo suplementa, ojo, a menos que exista un estado carencial, como una desnutrición. ¿Qué etapas se van a suplementar? Adultos mayores, siempre, siempre, siempre en adultos mayores se lo hace con exámenes. En el embarazo, que no está aquí muy claro, pero recuerda que en el embarazo, en la embarazada necesitan altas cantidades, ¿ok? Altas cantidades, ¿ya? Si bien es cierto, lo idóneo serían hacer exámenes previos, no se suelen hacer, porque recuerden que en nuestro país también es un alto gasto, ¿ok? Entonces, en el embarazo podríamos justificar el no hacer los exámenes previos, pero en adultos mayores mandatoriamente debemos hacer los exámenes antes mencionados. Y debemos añadir también que se deben hacer las densitometrías óseas, especialmente en las mujeres, porque recuerden que la fijación del calcio de las mujeres dependen también de los estrógenos. Entonces, mediante la densitometría, yo podré analizar de una forma indirecta ese 99% de calcio que tenemos almacenado formando los cristales de hidroxiapatita. ¿Ok? Y de esa forma, pues, podemos tener un mejor análisis de la paciente, ver si tiene osteopenia o tiene osteoporosis o tiene huesos normales. ¿Ok? Y dependiendo de eso, pues, vemos si requiere un tratamiento extra a no solamente la suplementación con calcio y vitamina D. ¿Ok? Si vemos fuentes, seguirán siendo de elección los lácteos. ¿Ok? Los lácteos. No le presten atención aquí porque dice batidos de vainilla, ¿ok? Porque muchas veces estos preparados los fortifican, ¿ok? Los fortifican. En todo caso, ¿qué alimentos tienen altas cantidades? El yogur. La leche, cuando estamos hablando, y es una sugerencia, una recomendación, cuando estamos hablando de estas etapas de alta demanda, sería idóneo que también la mujer logre comprar aquellas leches en donde tienen fortificado el calcio. No todas las marcas comerciales, no todas las marcas que ustedes ven en supermercados tienen altas cantidades. ¿Ok? Un dato extra, la leche mientras menos grasa tiene, menos calcio tiene. ¿Ok? Y esto sucede porque el calcio, o mejor dicho, en la leche de vaca, cuando yo le quito la grasa, ese calcio o esa grasa está añadida con el calcio. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo retiro, pierdo también calcio. ¿Por qué siempre se recomienda? Y tomen con pinzas lo que voy a decir. Siempre, siempre, siempre se debe sugerir o recomendar que el paciente tome leche descremada. Porque la grasa, esa grasa de los lácteos, es el que va a formar parte de la formación de las placas de ateroma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Aumentarle el calcio a la leche o quitarle la placa de ateroma de las coronarias? ¿Qué es más fácil? Aumentarle el calcio. Meter el calcio. Exacto.
Así que no es como que uno dice, bueno, pues entonces, ¿para qué recomiendan leches descremadas si vamos a tener menor cantidad de calcio? Porque a la larga se analiza costo-beneficio. ¿Ok? Por eso les digo, no todas las marcas en el mercado enriquecen las leches, y más aún las leches descremadas. Las idóneas serán consumir las leches descremadas, en donde les dicen que contiene una X cantidad más de calcio. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos, este tema? Miren, esto siempre es muy importante. Siempre hablan que la leche de almendra tiene altas cantidades de calcio. No es cierto. La almendra no tiene altas cantidades de calcio. Lo que sucede es que las bebidas vegetales, mal llamadas leches, que son considerados sucedáneos de la leche, lo que pasa es que las suelen enriquecer. ¿Ok? Las suelen enriquecer porque la cantidad de calcio no es muy alta. ¿Ya? O es casi nula. Aquí sí les digo que hay artículos que dicen que no tiene nada, otros dicen que tienen un poquito. ¿Ya? En todo caso, si no van por las bebidas, si se van por las bebidas lácteas, ¿okay? Por los sucedáneos de la leche y no se van por la leche, recordar que deberán entonces consumir aquellas que le incrementen o que tengan altas cantidades de calcio, porque la leche de almendra no tiene o tiene bajísima cantidad. ¿Ya? Miren las espinacas, que es lo que les decía, las espinacas tienen una alta cantidad, casi al igual que la leche, ¿ok? O controlar el consumo de las mismas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda con calcio? Doctor, en el caso del queso, actúa como la leche. Lo de las de Claro. comer. No te entendí. O sea, no te entendí. ¿Qué? Usted decía que es mejor tomar leche enriquecida y no, pero descremada, o sea, sin grasa, por el temita de los ateromas. Eso también funciona con el queso. Todos los lácteos, ¿ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, en 2 semanas, cuando hablemos de la bioquímica de los alimentos. Todos los alimentos de origen animal son alimentos ricos en grasas saturadas, ¿ok? Por eso es que la dieta keto, esa es la parte de la dieta keto que no me encaja mucho, ¿ok? Porque lo que te mandan a comer es muchos alimentos de origen animal, ¿ok? Que son ricos en grasa. ¿Ya? Justamente esa es la parte del componente de la dieta keto que yo a veces, si bien es cierto, sí bajas de peso, porque lo que estás haciendo es quitar los hidratos de carbono, entonces la única forma de utilizar tus grasas es quitando todo depósito de hidrato de carbono, todo depósito de glucosa. Ahí tu cuerpo va a utilizar las fuentes grasas. El tema aquí va que si vas a tener una alimentación con un rico consumo de tocino, carnes, ¿ya? Utilización de aceites para freír, lo que estás haciendo es consumiendo una cantidad muy alta de grasas saturadas, ¿ya? Entonces, esa va la parte de qué va a pasar a nivel cardiovascular, porque sabemos que dentro de la fisiopatogenia de las placas ateromas está el consumo de estos tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, todos los alimentos lácteos descremados o bajos en grasa pierden algo de calcio, por lo que te estoy mencionando, ¿ya? Por eso es que los quesos maduros, como es el queso cheddar, tiene una cantidad alta de calcio, porque no lo ha perdido, ¿ya? Eso se va a dar para todos los lácteos, ¿ya? El yogur, ojo, el yogur tiene más que la leche. Y se preguntarán por qué. Porque recuerden que el yogur es un preparado fermentado, es producto de un fermentado, ¿ok? Aquí va una parte que no la conozco a la perfección porque esto es netamente tecnología de alimentos, ingeniería de alimentos, y yo no soy especialista en esa parte, ¿ya? Pero a tener en cuenta, pues, que el yogur
si tenemos que elegir entre yogur y leche, ¿ok? Podríamos en alguna vez, como una estrategia, ¿ok? Podríamos cambiar la leche o adicionar ciertos vasos de yogur en la semana para poder dar este alto aporte de calcio, ¿ok? Este alto aporte de calcio. Vamos con el fósforo. Bueno, con el calcio, recuerden que una vez que se absorbe el calcio a nivel intestinal, sabemos que entraban, eso lo hablamos en las clases pasadas, ¿verdad? Entraban que ese calcio para poder almacenarse en el hueso iba a requerir de unas hormonas, ¿verdad? Que son la calcitonina y la paratormona. La calcitonina para que ingrese, ¿verdad? Y la paratormona cuando en X casos nosotros necesitamos... Ya comí. Ok, vamos. Salud. Ok, salúdalos a todos. Ya, y se va a jugar. Ok, perdón un ratito, chicos. Posterior a la absorción del calcio, ¿verdad? Entraban las hormonas, ¿ok? Y que dependiendo de las concentraciones sanguíneas del calcio, pues iban a actuar la paratormona y la calcitonina. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos del fósforo, el fósforo va a tener un mecanismo muy parecido al calcio, ¿ok? Ambos serán absorbidos a nivel intestinal y ambos van a almacenarse a nivel óseo, ¿ok? Y también dependerá o estará influenciado por las mismas hormonas, ¿ok? El calcio, el fósforo y el magnesio van a tener el mismo comportamiento, ¿ok? Entonces tenemos que el 85%, recuerden que el otro era el 99%, ¿verdad? Y va a estar almacenado, en este caso hablamos del fósforo, el 85% va a estar almacenado en los huesos, ¿ok? Formando los cristales de fosfato cálcico, el otro eran los cristales de hidroxapatitas, y el 15% restante es el fósforo que va a estar libre, ¿ok? De este 15%, tenemos que el 50% del fósforo va a encontrarse asociado con, va a estar, bueno, casi el 50% va a estar libre. Quiere decir que un 50% del calcio, del fósforo, perdón, va a estar asociado con proteínas. Una vez más, recuerden que la proteína que más asocian con la mayoría de moléculas en el cuerpo será la albúmina. ¿Ok? Por eso es que los estados carenciales, la desnutrición, que me produce una hipoalbuminuria, me va a traer como consecuencia alteraciones de todo tipo. ¿Ok? Y que la hormona que más va a influenciar en su regulación será la paratormona. ¿Ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el fósforo, dependiendo del tipo de alimento, ¿ok? Puede ser que este fósforo se encuentre en estado inorgánico o en estado orgánico, ¿ok? La única forma en que se absorba el fósforo es en estado inorgánico. Por eso es que van a ver en las imágenes una PI que significa fósforo inorgánico. El fósforo es en forma de fósforo inorgánico. Y la absorción a nivel intestinal se va a dar gracias a las enzimas que tenemos a este nivel, que son las fosfatasas intestinales. ¿Ok? Son las fosfatasas intestinales, entonces, que van a permitir que ese fósforo inorgánico a nivel intestinal pueda ser absorbido. ¿Ok? Ahora,
¿Qué sucede con los fitatos? ¿Ok? Los fitatos o el fitato es una forma de fósforo que lo encontramos en los alimentos de origen vegetal. ¿Ok? No así el fósforo en estado inorgánico o el fósforo inorgánico que se lo encuentra en la mayoría de los alimentos de origen animal. ¿Ok? Quiere decir que los alimentos de origen animal serán los únicos alimentos que vamos a poder metabolizar a nivel intestinal gracias a la acción de las fosfatasas intestinales. ¿Ok? Sin embargo, el fósforo presente en los alimentos de origen vegetal, ¿ok? No somos capaces de metabolizarlos porque no contenemos una enzima que se llama fitasa. ¿Ok? La fitasa es la enzima que permite degradar el ácido fítico o el fitato. Es ácido fítico o fitato. Por lo tanto, los fitatos, nosotros somos incapaces de absorberlos, ¿ok? Por un lado eso, y al ser incapaz de absorberlo, excretarlo por vía intestinal, y en segundo lugar, al no poder absorberlos y estar presente en el quimo junto con otros minerales, sabemos que ese exceso de fitato va a permitir también la alteración en la biodisponibilidad de otro mineral. ¿Cuál será ese mineral que ya hablamos? ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? Calcio. El calcio. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta que los fitatos o el ácido fítico son aquellos alimentos de origen vegetal que por ausencia de una enzima, nuestro cuerpo es incapaz de metabolizar a nivel intestinal. Por lo tanto, no va a poderse absorber, ¿ok? Tendremos entonces una baja biodisponibilidad del fósforo y por otro lado, ese exceso de fitato a nivel intestinal va también a su vez impedir la absorción de otros minerales, como hasta ahorita hemos hablado de uno, que es el calcio. ¿Ok? Por lo tanto, la biodisponibilidad del fósforo dependerá de la forma en que está el fosfato. Sabemos que si está en forma de fitato, no se va a poder absorber. Si está en forma de fosfato inorgánico, sí se va a poder absorber. ¿Ok? Y otro factor a tener en cuenta es el pH. ¿Ok? El pH ácido es el medio idóneo para que pueda absorberse el fósforo. ¿Ok? Al yo decirles a ustedes que el fósforo tiene el mismo comportamiento que el calcio, ¿ok? Me refiero a que una vez absorbido, ¿verdad? Irá a la sangre, dependerá de las hormonas, especialmente de la paratormona, ¿ok? Principalmente por la misma vía que el calcio. Una vez más, hablar de calcio, él será lo mismo que cuando hablemos de fósforo y de vías de excreción. Entonces, a tener en cuenta que cuando tendremos pérdidas del fósforo, podrán ser determinadas también o se podrían determinar también a nivel sanguíneo, a nivel urinario, ¿ok? Porque esa será su vía de excreción. Bueno, esto es lo que ya vimos. Recuerden que la paratormona es producida por la paratiroides, ¿ok? Por la paratiroides. Y que recuerden que si la paratormona, ¿ok? Estimula que si la paratormona me va a estimular el ingreso de fósforo, podría tener una salida de calcio, ¿ok? Porque recuerden que la paratormona en el calcio hace el efecto secundario. Por eso es que
hay que tener mucho cuidado en las concentraciones en calcio y fósforo. En pocas palabras, un hiperparatiroidismo o un exceso de producción de la paratormona, lo que me va a traer como consecuencia es una hipocalcemia, porque lo que voy a hacer es sacar. ¿Ok? Por eso es que me pone una hipocalcemia debido a la elevación de fosfato. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué esta parte? Recuerden que la regulación del fosfato, del fósforo, depende principalmente de la paratormona. ¿Ok? Depende principalmente de la paratormona. La paratormona lo que ayuda es estimular la absorción de fósforo, pero puede afectar como consecuencia la pérdida de calcio. ¿Ok? La pérdida de calcio del hueso. ¿Ok? Dentro de las fuentes nutricionales, pues tendremos que decir que las principales fuentes de fósforo serán todos los componentes o todos los alimentos de origen animal. ¿Ok? Por eso es que vemos aquí todas las proteínas, todas las carnes, perdón. El pescado es un pescado, no es considerado una carne, pero sabemos que es un alimento proteico, el huevo, la leche, ¿ok? Y que también aquí podríamos tener, ¿verdad? En alimentos que son de origen vegetal, ¿ok? Pero que tienen un alto consumo de proteínas, que son alimentos con gran cantidad de proteínas. Los cereales no tanto, pero sí los frutos secos y las leguminosas, ¿ok? Las leguminosas vale el momento para, aquí me comí la N, las leguminosas vale el momento para decir que leguminosas son los granos, los que comúnmente les decimos los granos. Si leen textos españoles, para los españoles, las leguminosas, sí, para los españoles las legumbres son las leguminosas. ¿Ok? Lo menciono porque para nosotros, ¿qué son las legumbres? ¿Qué son para nosotros las legumbres? Deme un ejemplo de legumbres. El brócoli, los vegetales. Exacto, exacto. Para nosotros las legumbres son los vegetales, ¿ok? Para ellos son las hortalizas, ¿ya? Entonces recuerden que cada vez que yo mencione la palabra leguminosas, me estoy refiriendo a los granos. ¿Cuáles son los granos? Vamos, ¿cuáles son entonces? El frijol, el maíz, el garbanzo, Lenteja. la arvejita. Frijol, garbanzo, lenteja, ¿ok? Todos aquellos que tienen una vaina, ¿ok? Todos aquellos que vienen en una vaina. El maíz sería una diferencia porque no viene en una vaina, pero es considerado una leguminosa, ¿ok? Magnesio, recuerden, va a pasar lo mismo que el calcio y el fósforo, ¿ok? Solo que va a ir reduciendo la cantidad de almacenamiento a nivel óseo. Comenzamos con un 99, luego con un 85 y ahora un 60% del magnesio se encuentra en el hueso y un 26% restante aproximadamente se encontrará en los músculos o en el resto de los tejidos. ¿Ok? La cantidad de magnesio, ¿verdad?, que se vaya a absorber o excretar, como la mayoría de los minerales, dependerá de sus concentraciones. ¿Ok? Por eso es que cuando hablamos de absorción de magnesio, vamos a hablar de un transporte pasivo, ¿ok? En donde cuando tenemos altas cantidades, ¿verdad? Este va a pasar por movimientos paracelulares, ¿ok? Mientras que, vamos a tener que se absorbe mediante un mecanismo facilitado, ¿ok? Saben que el mecanismo facilitado es un tipo de transporte activo, o mediante un transporte pasivo por movimientos paracelulares, ¿ok? El transporte facilitado se va a dar cuando tenemos bajas concentraciones luminales, mientras que el transporte pasivo, ¿ok?, que se dará a través de movimientos paracelulares,
Va a pasar lo mismo que el resto de los minerales. La diferencia con otros minerales, como el calcio, es que esta se va a absorber o se puede absorber en todo el trayecto intestinal. ¿Ok? Aunque algo lo mencionan que una mayor parte, o sea, en el ayuno realmente se puede absorber en todo el tránsito intestinal. ¿Ok? Y el magnesio no depende de ninguna hormona. ¿Ok? No, su regulación no depende de la calcitonina o la paratormona como los otros minerales que hasta el momento hemos visto. Sabemos que el magnesio pues entra a un sinnúmero de funciones, ¿ok? Incluyendo también pues la excitabilidad de las membranas, al igual que el fósforo y al igual que el calcio, ¿ok? Como fuentes nutricionales de magnesio, hay cuatro fuentes en donde se las han encontrado principalmente, ¿ok? Como son los frutos secos, los cereales, especialmente los cereales de tipo integral, las leguminosas y el chocolate negro. Pregunta, ¿un chocolate para ser considerado negro, qué porcentaje debe tener mínimo? 80%. 70, 60. 70%. 60% estás como en el borderline, ¿ok? Se lo considera 70%. Ya un chocolate menos de eso, ya lo suelen mezclar y tienen más cantidades de leche o de azúcar que los otros, ¿ok? Entonces, mientras más puro sea el chocolate, mejor será como fuente para obtener magnesio. Por si acaso, ¿sí saben que el chocolate en su estado natural es agrio? Sí. Okay. El chocolate es amargo, el chocolate no es dulce, ¿ya? Por eso es que de ahora en adelante, y eso también lo menciona el estudio Predimed, traten de siempre consumir chocolates que tengan un 70%, mínimo 65%, idóneo 70%. Si toleran un poco más de 70%, mucho mejor, ¿ok? Porque se ha visto que el chocolate negro no solamente es un rico aporte de magnesio, sino que también aporta una gran cantidad de polifenoles, que son sustancias antioxidantes y nos ayudan a la reducción de los LDL. Y ustedes saben que los LDL están asociados con la producción o en la patogenia de placas de ateroma. ¿Ok, chicos? Doctora, creo que el chocolate de Pacari es del 80%. Pero, ¿quién me habló ahorita? Remigio, tú me hablaste. Gracias, Remigio, por tu pregunta. Pacari tiene, sí, pero no todos sus sabores son con ese porcentaje. ¿Ok? De lo que igual en la caja te dice. En la caja no menciona el porcentaje, es porque probablemente no lo tiene. ¿Ya? Hay un chocolate en polvo de Pacari, que yo lo utilicé a inicios de año y vale aquí también el momento para hablar un poquito de esto. A los niños, recuerden que nadie nace conociendo sabores. Entonces, el niño no va a comer cosas dulces a menos que los expongamos desde tempranas edades. Una de las estrategias, si uno por ahí quiere hacer algún postre o quiere hacer o quiere dar algún dulce, entre comillas, al niño, se usa como estrategia el utilizar un chocolate con alta cantidad con un alto porcentaje de cacao, ¿ok? Porque mientras menos porcentaje tiene, que son la mayoría de los chocolates que venden en el mercado, es porque le añaden mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces ahí lo que estás haciendo es que el niño sea adicto o las personas sean adictas a las cosas azucaradas, ¿ya? Así que hay un chocolate en polvo, una cocoa de Pacari, que sí tiene el 100%, ¿ya? Yo me acuerdo que a inicios de años lo utilicé para hacer la famosa chocolatada de la rosca de Reyes, ¿ok? Y bueno, no es malo, a mí sí me gusta el chocolate amargo, ¿ok? A mi hija sí no le gustó mucho, pero lo menciono para que también nosotros tratemos de hacer cambios, ¿ok? Tratemos de ir, no les digo el 100%, porque la verdad que depende mucho del sabor, ya de la tolerancia de cada persona, pero como dice Remigio y como dice Paula, hay chocolates como el Pacari, que es una delicia. Ya puede ser que sea pequeño y sea caro,
pero tampoco tenemos que comernos la barra gigante de Nestlé, por ejemplo, que yo no digo que no sea rica, pero en cambio también tiene mucha cantidad de grasa, y grasa no saludable, ¿ya? Entonces, vean, siempre chequeen, siempre revisen cuáles de las marcas de Pacari tienen un porcentaje de un 60 o 65. Idóneo 70, ¿ya? Si se quieren comer uno de 60, pues sigue siendo mejor que aquel que tenga apenas un 20 o 30%, ¿ya? Y así vamos cambiando un poco nuestro paladar y degustamos algo dulce, ¿ok? Algo dulce y que no nos haga tanto daño. Por cierto, hablando ya de este tema, hay un edulcorante que se está utilizando muchísimo, ¿ok? Considero que es un edulcorante artificial, no tengo tan claro porque no lo he revisado mucho, pero se le dice el monkey fruit. ¿Alguien ha escuchado? Sí, sí lo he escuchado. Que sería como la traducción literal de la fruta del mono, ¿ok? El monkey fruit es un edulcorante que se está usando muchísimo, sumamente alto, y que cuando ustedes vean, yo ya les digo, hay muchas cosas que yo no conocía porque no soy tan fan de esta dieta, pero por ahí le doy sus puntitos a favor, ¿ok? Que cuando ustedes tengan ganas de degustar algo dulce, ojo, son más caros que comprarse un Inacake, por ejemplo, ¿ya? Pero a la larga es una forma un poco saludable de degustar algo dulce que en vez en cuando querramos comer, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean que venden estos dulces keto lo que hacen es que les ponen este monkey fruit o también le ponen stevia. Lo que pasa es que el poder endulzante del monkey fruit es mucho más alto que la stevia y calma o sacia la ansiedad por un dulce, sin tener un efecto de una hiperglicemia, como lo tienen la mayoría de los dulces que ustedes encuentran en el mercado. ¿Ya? Aprovechando que estábamos hablando ahorita del chocolate negro, porque también utilizan el chocolate negro como una estrategia para saciar el gusto o la necesidad de algo dulce, ¿ok? A través de postres, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ok, chicos. Vamos ahora a ver entonces sobre el hierro y con eso nos vamos, ¿ok? Nos vamos. Denme 5 minutos que necesito ir al baño, ¿ok? Si alguien desea ir al baño, tomar un vaso de agua, pues háganlo ahorita, ¿ok? Con esto terminamos también el día de hoy. Hierro y vemos la próxima semana el resto, ¿ok? Comenzaríamos con yodo. El hierro, recordemos que el hierro es uno de los minerales que, si bien es cierto, es considerado como un micromineral, no es porque sea menos importante que los otros, sino que por el hecho de ser un metal, tiene un riesgo sumamente alto de toxicidad. Por eso es que sus cantidades deberán ser consumidas en menor cantidad que los otros minerales que están clasificados como macrominerales. ¿Ok? Segundo aspecto a tener en cuenta del hierro es el estado en el que se encuentra. Este es un datito que se los he puesto ahora no está en la diapositiva, pero tampoco cambia mucho. ¿Ok? Recordemos que tenemos dos formas químicas, el hierro férrico y el hierro ferroso. Pregunta, ¿cuál es la valencia del hierro férrico? 3. ¿Cuál, Raymond? No te escuché. 3. ¿Y ferroso? 2. ¿Por qué menciono esto? Porque esta imagen que está sacada de Krauss, vemos que ponen al hierro ferroso, ¿ok? Cuando realmente estoy aquí hablando del hierro férrico, ¿ok? Primer punto. En la imagen de Krauss, aquí hay un paso previo que no está en la imagen. Si nosotros recordamos que el hierro férrico es valencia 3 y el hierro ferroso es valencia 2, ¿ok? Podemos entender entonces el primer paso
que es la absorción del hierro, ¿ok? Por otro lado, recordar que si así tenemos el hierro o así encontramos el hierro, de acuerdo a la procedencia de los alimentos, yo tengo el hierro de origen vegetal y tengo hierro de origen animal, ¿ok? El hierro que proviene de alimentos de origen vegetal es el famoso hierro no hemínico, ¿ok? No le paren bola a esto de aquí arriba, ¿ok? Solamente la palabra. El hierro entonces de origen vegetal es el hierro no hemínico. Y el hierro que proviene de alimentos de origen animal es el hierro hemínico, ¿ok? Si nosotros analizamos el estado del hierro en los alimentos de origen vegetal, el hierro no hemínico se encuentra en estado férrico. Quiere decir, valencia 3. ¿Ya? No le paren bola a este 2. Ya les voy a decir por qué. Mientras que el hierro hemínico, que es el hierro de origen animal, se encuentra en estado ferroso. ¿Ok? Se encuentra en estado ferroso. Vamos primero a comenzar con la absorción del hierro hemínico, que sabemos que está en estado ferroso. El hierro se va a absorber la mayor cantidad, o mejor dicho, la única forma de absorción del hierro es en estado ferroso, ¿ok? Siendo el hierro hemínico, o teniendo una capacidad del hierro hemínico de absorberse en un 25% versus al 5% que se absorbe como hierro no hemínico. Esta diferencia radica en la forma del estado del hierro, ¿ok? El hierro no hemínico, el hierro hemínico al estar en estado ferroso no necesita de ninguna transformación porque ya está el hierro en su estado que puede ser absorbido de manera fácil por las vellosidades intestinales. Lo único que pasa es que es englobado, ¿ok? Por una vesícula, o sea, entra en un estado de endocitosis a través de la vellosidad intestinal, el hierro ferroso, ¿ok? Para luego, este estado ferroso puede quedarse almacenado en el enterocito en forma de ferritina. Recuerden que la ferritina es una proteína de almacenamiento, ¿ok? Que puede estar, repito, de manera temporal en el enterocito en forma de ferritina o en su defecto, ¿verdad? Ir hacia la membrana vasolateral y por acción de una proteína de transporte, que es la ferroportina 1, salir por la membrana vasolateral hacia la sangre para luego ser transportado por la transferrina hacia los ciclos que lo requieran. ¿Ok? Sabemos que este hierro va a formar parte Ahora, ¿qué pasa con el hierro no hemínico? Había dicho que el hierro no hemínico estaba en estado férrico, ¿verdad? Y que la única forma de ser absorbido el hierro es ¿en qué forma? Ferrosa. Ferroso. A nivel intestinal existe una enzima, que es la enzima ferroreductasa. ¿Qué hace la ferroreductasa? Transforma el hierro en estado férrico, que se encuentra el no hemínico, en estado ferroso. ¿Ok? Por eso es que tienen el F2 aquí. ¿Ok? Porque aquí hubo una enzima que es la ferroreductasa. Una vez la ferroreductasa transforma el hierro férrico en ferroso, pues va a ser absorbido por la vellosidad intestinal. ¿Ok? Y existe una proteína. Esta proteína es el DMT1, un transportador de metales divalentes, que va a permitir que este hierro que fue convertido de férrico a ferroso por la ferroreductasa pueda ingresar hacia el enterocito. Una vez en el interior del enterocito va a tener el mismo fenómeno que el hierro no hemínico. ¿Ok?
con una pequeña diferencia, ¿ok? Que si se queda almacenado, ¿ok? Al almacenarse, es transformado nuevamente en férrico, ¿ok? Queda almacenado en forma férrica y cuando quiera salir ese hierro, pues deberá nuevamente ser reducido para luego ser transportado hacia la membrana vasolateral y salir por la ferroportina 1 hacia la sangre, ¿ok? Y ser transportado por la transferrina, ¿ok? Caso contrario, pues no se quedará almacenado, irá hacia la membrana vasolateral, saldrá por la ferroportina 1, ¿verdad? Y será transportado por la transferrina, ¿ok? ¿Alguna pregunta? He tratado de explicar la absorción del hierro de una forma mucho más sencilla, ¿ok? No tan compleja. Lo más importante es recordar que la única forma que el hierro puede ser absorbido es en estado ferroso, ¿ok? Que si tengo alimentos de origen vegetal, deberé ese hierro reducirlo de férrico a ferroso por una ferrorreductasa, ¿ok? De esa forma puede reducirse. Hace que los alimentos de origen vegetal no sean una fuente muy importante o una gran fuente de elección al momento de obtener hierro de mejor calidad, ¿ok? Porque sabemos que apenas un 5% de este hierro no hemínico se absorbe frente a un 25% del hierro hemínico, ¿ok? Siempre serán de elección, entonces el hierro, los alimentos de origen animal frente a los alimentos de origen vegetal. Hay un plus a todo lo que he hablado ahorita, que el mecanismo por el cual el hierro, una vez que es absorbido por el enterocito, va a depender de una hormona, ¿ok? Aquí es lo que les decía, esta es la ferrorreductasa, ¿ok? Hablo aquí de la ferrorreductasa, ¿ok? Para poder absorberlo. Y es la hepcidina. La hepcidina es una hormona que justamente va a regular la movilización del hierro, ¿ok? Va a regular la absorción del hierro, ¿ok? Es la hepcidina quien controla cómo va a ser el mecanismo por el cual el hierro va a almacenarse o transportarse. Dependerá de esa hormona. ¿Ok? También hay que tener en cuenta que existen otras proteínas, ¿ok? Como la ceruloplasmina, ¿ok? Como la ceruloplasmina, que también interviene en el almacenamiento del hierro, ¿ok? La ceruloplasmina tiene en su componente cobre, ¿ok? Recordemos la clasificación de su momento. El cobre es considerado también un micromineral, ¿ok? Un microelemento, en donde el ¿Por qué hablo esto? ¿O por qué lo menciono? ¿Ok? Porque si bien es cierto, la ceruloplasmina que se forma con minerales de cobre y tiene una implicación la ceruloplasmina, ¿ok? Y que la alteración de este mineral implicaría alteraciones también en la formación de la ceruloplasmina y por ende el almacenamiento de hierro, nunca, nunca, nunca pensar que los trastornos del hierro van a estar dados por falta de cobre, ¿ok? Sino que, una vez más, las alteraciones mineral serán dados por deficiencia del propio mineral. ¿Me expliqué lo que quise decir, chicos? Una vez más, siempre pensar en deficiencias de hierro por causas propias del mismo mineral, por causas de deficiencias del mineral, no porque hay alguna alteración de la hormona, de la hepcidina, o porque hay una deficiencia de cobre
para poder formar ceruloplasmina, ¿ya? ¿Pueden darse los casos? Sí, pero no son o no es lo común, ¿ok? Lo común es que la alteración del hierro va a estar dada por dietas bajas en el consumo del mismo, ¿ok? Que es lo que me lleva a la famosa anemia ferropénica. ¿Quedó claro, chicos? Una vez más, tener en cuenta, ¿ya? Esta gráfica a mí me encanta, ¿ok? Porque se ve realmente la necesidad o las etapas de la importancia del hierro en nuestra vida. Y con esto también doy una pincelada de un tema que vamos a hablar en la clase pasada. Perdón, el próximo parcial, ¿ya? Si nosotros analizamos el hierro, ¿ok? Esta línea es en las mujeres, ¿ok? Vemos que, aunque ojo, no se ve bien, pero también en los niños, esta partecita de aquí que voy a mencionar, ¿ya? La gráfica no me la pone, pero sí es igual de importante. Cuando un niño nace, ¿ok? Necesita altas cantidades de hierro, pero nunca lo voy a suplementar, porque esta cantidad de hierro que requiere, y estoy hablando más o menos los primeros 6 meses de vida, los va a dar la leche materna, ¿ok? ¿Y por qué la leche materna va a dar esos 6 meses de alto aporte de hierro? Porque tiene una enzima, ¿ok? Tiene una enzima, ¿ya? Que permite que el hierro se absorba en su máxima cantidad. Por ese motivo, nunca se debe suplementar a un recién nacido con hierro, especialmente si es un niño nacido a término y que no ha venido de una madre con una anemia en el embarazo. Si es un niño a término y que su madre no tuvo ningún problema en el embarazo, no está recomendado. De hecho, se desaconseja darlo porque tendrá una alta cantidad de hierro en la leche y esa leche va a permitir que se absorba en su totalidad. Pero pasados los 6 meses, ¿ok? Pasados los 6 meses, ya comienza a haber una disminución de esta enzima y por lo tanto la leche materna no es capaz de absorberla en la misma cantidad, ¿ok? Por ese motivo es que pasados los otros 6 meses de su primer año de vida, ¿ok? Estoy hablando entonces del primer año, los primeros 6 meses y los segundos 6 meses. Los primeros 6 meses no necesitamos darlo porque está la leche materna, ¿ya? Y si por ahí piensan ustedes, bueno, ¿y qué pasa si el niño no toma leche materna y toma leche de fórmula? No se preocupen porque la fórmula también le añaden hierro, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los segundos 6 meses? Al haber una disminución de la actividad de esta enzima, ¿ok? Que es la lactoferrina, ¿ok? Que es la lactoferrina, perdón, no es una enzima, es una proteína, ¿ok? Es una proteína con actividad enzimática. Entonces, la lactoferrina lo que permite, como he dicho, a los segundos 6 meses reduce la actividad de la lactoferrina de poder absorber el hierro contenido en la leche materna. Reduce su actividad y por ende, ese segundo trimestre del primer año de vida, esos segundos 6 meses, debemos suplementar con hierro al niño, ¿ok? Que es lo que estaríamos hablando aquí de este pico, ¿ok? Este pico alto sería entonces el primer año de vida que estaría asociado con las grandes demandas que el niño lo toma a través de su leche materna y los segundos 6 meses porque el niño va a tener un crecimiento importante, ¿ok? Cada vez que existe un crecimiento importante, pues incrementarán las demandas, por eso es que sí o sí se deben suplementar en los segundos 6 meses. ¿Qué pasa con un niño prematuro? Debemos suplementarlo desde el día 1, ¿ok? Por su inmadurez, ¿ya? ¿Qué se hace al año? Al año se hace exámenes y se ven si el niño tiene niveles normales, ¿ok? Pues se cesan las suplementaciones y lo que hay que precautelar es que el niño tenga fuentes nutricionales buenas de hierro, ¿ok? Por eso tenemos este pico que baja, ¿ya? Ahora, voy a hablar de las mujeres, no de los niños, ¿ok? Los niños, o las niñas, perdón,
no necesitamos de grandes cantidades los primeros años de nuestras vidas. Por eso es que tampoco se ve la línea de los niños, pero los niños menos aún. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Pero miren, esta línea comienza a incrementar aproximadamente a los 10 años. ¿Ok? ¿Por qué creen que incrementa? ¿Por qué creen que comienza a haber esta pendiente de más o menos unos 7, 8 años? Porque ya a esa edad de las niñas empieza el desarrollo de la adolescencia. La menarquia, ¿no? Exacto, exacto. La niña a esta edad, ¿ok? 8, 9, 10 años, ya comienza a tener, está bien lo que decía Paula, ahora comienza a ver las características sexuales secundarias, pero como dice Remigio, yo deberé incrementar las cantidades, ¿ok? Porque es una preparación, por eso estoy incrementando paulatinamente mis demandas, mis necesidades, porque yo voy a entrar a la menarquia. Claro, aquí pone una gráfica de aproximadamente a los 14 años, pero sabemos que hay niñas que inician su menarquia a los 11 años, hay otras niñas a los 10, a los 9, dependiendo, y aquí sí hay un componente hereditario. Si nuestras madres tuvieron su menarquia precoz, lo más probable es que las hijas también tengan una menarquia precoz. Pregúntenle a sus madres, acuérdense de sus menarquias y van a ver que van a estar casi a la misma edad. ¿Ok? Aquellas que tuvieron una menarquia tardía, probablemente sus madres también tuvieron una menarquia tardía. ¿Ya? Por supuesto, mientras más precoz es la menarquia, la menopausia va a ser precoz también. Mientras más tardía es la menarquia, pues más tardía será la menopausia. ¿Ya? Para luego mantener niveles constantes de hierro. ¿Ok? Estos niveles constantes de hierro es lo que marca la diferencia abismal con los hombres. ¿Por qué debemos entonces mantener niveles mucho más altos en aquella mujer? No se fijen en estos picos, por favor, ¿ok? ¿Por qué creen entonces que las mujeres debemos tener niveles constantes de consumo de hierro? Porque mes a mes menstrua, entonces, por la pérdida de sangre. Exacto, por la pérdida mensual. Sabemos que la principal pérdida fisiológica de hierro será a través de la menstruación. Fisiológica, porque la menstruación es fisiológica. ¿Ok? La menstruación es fisiológica. Entonces, a recordar que si yo tengo una chica, y aquí va el mensaje más para las mujeres, ¿ok? Obviamente el caballero que va a ser aquí médico también tiene que pensar en eso. Que si yo tengo una mujer con anemia ferropenica, ¿qué es lo primero que deberé buscar? ¿Trastornos de qué tipo? Lo acaban de decir. Trastorno menstrual. Perfecto. Perfecto, lo que se conocen como metrorragias, porque la principal pérdida de las mujeres serán a través de sus menstruaciones abundantes. Luego de eso, pues podríamos pensar porque ella no lo está consumiendo, ¿ya? Y por supuesto, los picos especiales de esos altos consumos de hierro estarán dados por cada embarazo que tengan, porque sabemos que el hierro es sumamente importante o forma parte de los minerales que tienen una gran relevancia junto con el calcio a partir del segundo trimestre, ¿ok? Para justamente evitar la anemia en el embarazo. Ahora vamos con los caballeros. Bueno, pues y el cese o la reducción brusca del mismo, pues se va a dar cuando cesa la menopausia. Ya la mujer no necesita mantener niveles altos porque yo ya no voy a menstruar, que era mi principal pérdida. ¿Debo seguir consumiendo? Por supuesto que sí. Pero ahí es cuando entro a la par del hombre. ¿Ok? ¿Qué pasa con el caballero? Los niños el primer año es igualito, aunque aquí no me lo ponga muy claro, la gráfica es igualita. Pero los niños, si ustedes se dan cuenta, está un poco tapado, en los niños comienza recién a incrementar los niveles aproximadamente a los 10, a los 11, 12 años, siendo el pico cerca de los 15. ¿Qué pasa en los hombres? ¿Quién recuerda? ¿Qué les sucedió comienza a desarrollarse la masa muscular, o sea, ya en la adolescencia ya comienzan a hacer ejercicio, entonces esto... No tanto por el ejercicio. No tanto por el ejercicio. Es un desarrollo más tardío. El desarrollo fisiológico. Exacto. Ahí sí va por lo que tú decías.
El desarrollo muscular, pero no por actividad física, ¿ok? El desarrollo muscular en los hombres que va a estar dado por la mioglobina. Recuerden que la mioglobina es otra forma de depósito de hierro, ¿ok? De hierro en los músculos. Y esa mioglobina depende de la testosterona, que es justamente la hormona responsable de las características sexuales secundarias, que el niño, mientras más niño parezca, será ese niño que más va a crecer. ¿Ok? Si ustedes recuerdan esos amiguitos que tenían voz gruesa y que ya comenzaban a tener barba, bigote, y tienen unos 13, 14 años, ¿ok? O 12 años, probablemente son los niños que menos crecieron. Mientras que el niño que seguía teniendo a sus 14, 15 años voz chillona o gallitos, es el niño que finalmente fue más alto. ¿Ok? Creo que todos recordamos a ese compañerito de voz chillona que terminó siendo el más alto, o con características sexuales mucho más, con características sexuales tardías, terminó siendo el más alto, y viceversa. El que parecía el más hombre dentro de sus compañeritos fue el que se quedó más chiquito, porque la testosterona lo que va a hacer es el cierre de las epífisis. ¿Ok? Las mujeres, en cambio, si hacen un análisis de sus vidas, entre cuándo fue su menarquia y cuánto crecieron después de la menarquia, se recordarán que crecieron milimétricamente, porque la menarquia también produce el cierre de las epífisis en nosotros. ¿Ya? Yo recuerdo que he crecido muy poco desde sexto grado o primer curso, ¿ok? Porque eso pasa con las mujeres, el hombre no. El hombre sí tiene hasta más o menos 18, 20 años, pero asimismo dependerá de en qué momento se presentaron sus características sexuales secundarias, ¿ya? Entonces, en el caso de los hombres, una vez que ya tienen el desarrollo en su masa muscular, pues baja y se mantienen asimismo constantes. Y cuando la mujer llega a su menopausia, pues tendrá las mismas necesidades de hierro que el hombre, porque ya no necesita un flujo alto de hierro por la pérdida mensual que tendrá. ¿Ok? ¿Cuándo en la mujer habrán esas diferencias? Al momento de los embarazos que tengan, para evitar la anemia en el embarazo. ¿Ok? Hablar de fuentes. Pues, sí, una vez más, recuerden que las principales fuentes serán las fuentes animales. ¿Ok? Pero, y de estas fuentes animales, resalto esta. Las almejas. Si alguno de ustedes me mandan a comer hígado, créanme lo que nunca voy a regresar a ustedes. Miren cuánto tiene el hígado, que es el alimento que todo el mundo dice, es que come hígado. Miren, tiene apenas 5.5 miligramos. Miren cuánto tienen las almejas, que es aproximadamente media taza, 100 gramos. Tiene 5 veces más, cerca de 5 veces más. Las almejas es un marisco, es una concha, un tipo de concha. ¿Ok? Ojo, las espinacas, miren, incluso las espinacas tienen más que el hígado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? Ya voy a ver ese chat, ¿ok? ¿Qué pasa con los alimentos de origen vegetal que tienen alta cantidad de hierro? Como son las espinacas, las uvas negras principalmente. El garbanzo es una excelente fuente. Creo que ya dije la lenteja, ¿ok? O si no le dije la lenteja. Que son buenas fuentes, pero recuerden que al ser de hierro no hemínico, su absorción será menor. A menos que le añadimos, ¿qué sería la palabra? A menos que lo combinemos con otros alimentos para elevar su capacidad de absorción. ¿Cuáles son esos alimentos, ok, que elevan la capacidad de absorción del hierro no hemínico? Los cítricos, porque el medio ácido favorece la absorción. Los cítricos o los productos proteicos, ok, todas las proteínas de origen animal. Entonces,
Perrito caliente es todo. ¿Por qué dices perrito caliente? Tommy, ¿por qué dices perrito caliente? ¿El hot dog? ¿Qué pasa con el hot dog? Porque sí tenía una cantidad considerada de No, pero según no lo la vas a tabla. coger, pero no lo vas a coger como fuente por el hot dog, también tiene grasa, pues ahí puedes coger otras, ahí te van a poner todas las fuentes que tú quieras. Y catering, sí, a mí, yo lo que recuerdo es que de chiquita me daban el hígado de pollo y les dije que nunca más. Yo sí que no puedo comer esa víscera, no la aguanto, no me gusta el sabor, ¿ok? Entonces, ¿qué factores aumentan la biodisponibilidad del hierro? Préstame atención porque esto no está ahí, ¿ok? El medio ácido y los alimentos proteicos de origen animal. Cuando yo entonces hablo de medio ácidos y tengo espinacas, ¿qué le voy a echar? Le voy a echar cualquier sustancia ácida, limón, naranja, ¿ok? Cualquiera de estos condimentos entre comillas, vinagre, el vinagre es un ácido, ¿ok? O el ácido balsámico, que es el otro, que no me acuerdo ahorita cómo. El ácido balsámico, que es como que el cafecito, tiene otro nombre también que no recuerdo, ¿ya? Y el vinagre tiene un nombre que no recuerdo el nombre químico, pero es un ácido, ¿ya? Entonces, todas estas sustancias, si nosotros las añadimos a los alimentos de origen vegetal, estamos potenciando su absorción, ¿ok? Espérame un ratito que después me olvido, Ulises. Si hablamos de los alimentos, las proteínas que también me inducen a la absorción, pues aquí tenemos estas famosas ensaladas que las añaden a alimentos de origen animal. Por ejemplo, si yo tengo una ensalada que tiene espinaca, ¿ok? Y yo le mezclo pollo, le mezclo huevo, mezclo carne de res o carne de vaca, a su vez también estoy potenciando. Y si además le echo un poco de limón, pues potencio más la absorción de ese hierro contenido, ¿ok? Si le echo frijol, también estoy permitiendo entonces que el hierro contenido en el frijol se absorba, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que alteran la biodisponibilidad? Las grasas, ¿ok? Los fitatos, los taninos, ¿ok? Los taninos es un componente que se encuentra en el vino tinto. Es una sustancia polifenólica antioxidante saludable, pero que consumida en cantidades exageradas van a dificultar la absorción del hierro. ¿Ok? Ahora sí, Ulises, dime. Y contigo nos despedimos. A menos que alguien más tenga una pregunta. Sabían decir que tomar jugo de tomatillo, jugo de mora con hígado ayudaba al hierro, para la anemia ferrotécnica. Comentaba el hierro, algo así. Quería ver si era verdad o mentira. Lo de la mora. Quizás la mora porque es un poco cítrica. O sea, no es un cítrico, pero es un poco ácida. Pero ya sabemos que no son beneficiosas. Entonces, tienes otras opciones en vez de tomarlo con jugo. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, ¿usted cree que es recomendarle a una mujer embarazada el consumo de almeja? Gracias por la pregunta. En el embarazo, te diría que hay que tener cuidado. ¿Ya los manda a buscar entonces metilmercurio y embarazo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ya saben entonces que uno de los alimentos que no se debe aconsejar a la mujer consumir son los alimentos que están con cubiertas, como son las conchas, ¿ok? Las almejas tienen conchas, ¿ok? O tienen una recubierta tipo concha porque tienen más riesgo de dos cosas, de acumular toxinas y producir una toxinfección, y además que acumulan también mayor cantidad de metilmercurio, ¿ya? Entonces, tomándolo desde ese punto, Dalis, por ese motivo no lo recomiendo en la embarazada, no porque no pueda comerlo, ojo, lo puede comer, pero ¿por qué voy a someter a un riesgo de una toxinfección a una mujer a tenerla que después darle antibiótico? Sabemos que, si bien es cierto, existen antibióticos seguros para el embarazo, ¿ya? Una de las cosas que yo he aprendido conversando con profesionales de la otra salud, los dientes
nosotros no sabemos nada de dientes, los dientes se afectan muchísimo por los fármacos que tomamos. Entonces, pueden ser que X antibiótico sea seguro en el producto, pero va a ocasionar cambios en su esmalte. Y por eso hay ciertos antibióticos, ¿ok?, que producen los famosos síndromes de dientes amarillos o de dientes grises, como las tetraciclinas, aunque ya no se usan tanto las tetraciclinas. Pero puede producir también con otro antibiótico, como la amoxicilina, por ejemplo. No me va a producir dientes grises, pero sí puede ocasionar, tiene un nombre cuando existe fluorosis, esa es la palabra, fluorosis. La fluorosis son manchas blanquecinas en el diente. ¿Ok? Entonces, una vez más, gracias por la pregunta, Dalis, yo no recomendaría en una mujer embarazada. Lo puedo dar en cualquier otra persona. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Mónica, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? No. Te están diciendo que preguntes algo entonces. No, Mónica. Pensé que me ibas a hacer una pregunta. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? Pues bueno, que no me cogen coraje su familia por el hígado. Dime. Horrible. O sea, yo cuando estuve más o menos una edad de 16 años, yo continuamente tuve anemia ferropénica por el mismo hecho de la menstruación y todo esto. Entonces mi abuelito me mandaba todas las mañanas batidos con alfalfa. Ella dice que la alfalfa es muy buena para las anemias ferropénicas, pero yo la verdad no sé. La alfalfa, a ver, recuerden algo. Yo no digo que las plantas no sirvan. Recuerden que de las plantas salen muchísimos de los antibióticos que usamos en la actualidad. Lo que pasa es que a veces nos venden la idea de que lo natural es lo saludable. Y no todas las plantas tienen el mismo principio. De hecho, sí, la alfalfa se ha visto que tiene un efecto a nivel sanguíneo. ¿Ya? Tiene un efecto a nivel sanguíneo. Pero, pues bueno, no es una, ¿cómo te digo? La alfalfa no es un alimento como tal, sería una bebida, ¿ok? Sería una bebida y tendríamos que buscar también otras fuentes para poder obtener otras cosas que, si se dan cuenta, muchos de los alimentos que hemos hablado no me aportan solamente un mineral, me aportan otros minerales también, ¿ok? Entonces, ¿podríamos tomarlo? Sí. Sin embargo, hay una cosa que sí hay que tener en cuenta y es cómo manejar las anemias ferropénicas ocasionadas por las metrorragias, ¿ya? En esos casos, lo primero que hay que hacer es buscarle la causa. Si esas metrorragias están ocasionadas por miomas, si están ocasionados por endometriosis, ¿ok? O simplemente no encuentran ninguna otra causa, y esa mujer siempre va a tener pérdidas considerables, ¿ok? Por ejemplo, si son miomas y es una mujer joven que no tiene hijos o tiene un hijo y quiere tener otro hijo más, no le vamos a sacar el útero, porque todavía tiene una vida reproductiva y tiene deseos de ser madre. Entonces vamos ahí a hacer, como el caso de aquella chica joven, por ejemplo, voy a coger tu caso, Paula, que cuando las mujeres inician su menarquia o tienen, perdón, sus primeros años de menstruación, ¿ok? Posterior a la menarquia, hasta que se regularicen su ciclo menstrual, suelen tener menstruaciones abundantes, ¿ya? Suele pasar eso en el primer año, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mujer? Porque no podemos detener la menstruación. La única forma de detener la menstruación es con un embarazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si no encontramos una causa, lo que hacemos es 1 o 2 semanas antes, incrementamos el consumo de alimentos ricos en hierro más suplementación de hierro. ¿Para qué? Para cuando llegue llegue el día de su menstruación, sabemos que van a descender los niveles por esa pérdida, no lleguen a ser pérdidas considerables que a la mujer la lleve a estar con anemias ferropénicas constantes.
No sé si me expliqué lo que quise decir. ¿Ok? Ahí podríamos hacer lo que tú estás diciendo, Paula, pues tomar alfalfa, si por ahí pues te agrada y quieras darle el gusto a tu familiar, aunque sea una vez a la semana, ¿ok? Y también tener a la mano el consumo de estos alimentos que les acabo de decir y estas estrategias que me ayudan a mejorar la biodisponibilidad del hierro en los alimentos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues en la próxima semana terminamos viendo los minerales, ¿ok? Y por favor, una vez más, no se olviden que la fecha tope es el 13 de julio, ¿ok? Ya veo que alguien lo finalizó, pero todavía tengo cerca de 40 chicos más que no lo han finalizado, así que tengan en cuenta eso, chicos, ¿ok? Ah, por cierto, ¿ya revisaron que están subidas, que les corren todas las clases? Porque ya subí todas las clases. Bueno, revisen por favor, porque a mí me sale que sí están cargadas y me urge borrarlas de mi computadora porque no tengo espacio. Entonces, por favor, revisen eso y si alguien es muy amable me puede enviar un correo diciéndome sí, doctora, corren todas las clases, por favor avísenme. ¿Ok? Doctora, ahora sí una pregunta. Dime, Mónica. Es con respecto a la actividad sobre el cálculo energético que tenemos para subirlo hasta el 13 de julio. Solamente subir los 2 cálculos con los pasos que usted nos enseñó la semana pasada, ¿verdad? Claro, los 4 pasos, nada más. Así es, porque el 5.º paso la vas a hacer en la próxima parcial, haces la dieta, junto con el completar la historia clínica. Entonces eso es lo que usted necesita para este parcial. Claro, esa es tu nota del parcial, del trabajo del 13. ¿Okay? Doctora, gracias. De nada. Doctora, referente a ese trabajo, necesariamente tiene que ser el mío y el de alguien más. Así es, son 2 historias clínicas, 2 cálculos energéticos porque serán de esas 2 personas que vas a realizarle la historia clínica. Si vas a querer cambiar, pues vas a hacer más veces el trabajo, pero ya es cuestión tuya. Pero tiene que ser mío. Sí. O sea, yo. ¿Por qué no? Pues qué chévere que hacértelo uno mismo, pues. Y en el caso de que tenga que comer a cada hora hasta irme a acostar, es que son muchos cálculos energéticos ahí y tendría que dividir más. Entonces no sé si podría hacerle a otra persona. Ok, si por ahí hay alguna condición que te hace que tú comas más veces, cálculalo como 5 comidas, ¿ya? Hazlo como que tú vas a comer 5 veces, nada más, ¿ya? Para que no te compliques mucho, porque veo que estás pensando en que hay alguna condición que tienes que comer más veces, pues imagínate que tú vas a comer 5 veces, ¿ok? Es una actividad de todas maneras, pero sí me gustaría que la hagan con ustedes mismos para que practiquen de esa forma, ¿ya? Pero me parece interesante que uno mismo lo haga. Doctora, ¿y si ya le hice con otros familiares? O sea, no le hice conmigo, sino le hice con mi mamá y mi hermano. No, tienes que hacer, yo lo primero que dije que fue, ya, que háganlo ustedes. Bueno, pues hazlo tu hermano como otro ejercicio más y practicas para el examen, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues chicos, los dejo entonces, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Que tengan un lindo día, chicos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. No se olviden de avisarme. Gracias, no se olviden de